La Navidad es una festividad religiosa en la que los cristianos conmemoran cada 25 de diciembre el nacimiento de Jesucristo. La palabra Navidad como tal procede del latín, que significa nacimiento. En términos que también se utiliza para referirse a la época navideña, periodo en que algunos países abarca desde el Adviento, un periodo de 4 semanas que precede a la Navidad hasta el Día de Reyes. Así, entre el 1 de diciembre y el 6 de enero, dependiendo de los países, se realizan diversas celebraciones. Hoy, en la Ciudad Inteligente, hemos querido precisamente ir descubriendo cómo esta festividad se ha ido incorporando al mundo, a la humanidad, llegando con un mensaje de solidaridad, de cariño, amor, que ya estamos viviendo por estas horas. Hemos invitado para esta oportunidad y junto con darle la bienvenida a esta edición de Ciudad Inteligente a un panel interesante a nuestro juicio y esperamos que para ustedes también lo sea. Tenemos a Jacqueline Miyakir Peña, ella es directora ejecutiva de la Fundación Coño-Pan Miyakir, a quien le damos la bienvenida. Jacqueline, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Miguel, por esta maravillosa invitación. Contenta y agradecida de compartir aquí con los pastores también. Muy bien. Y estamos con el director general de la Pastoral de la Universidad Católica de Temuco, Efraín Sáez, a quien también agradecemos el tiempo que nos da. Gracias por venir y acompañarnos, Efraín. Muy bien, muchas gracias por estar aquí en este espacio compartiendo este momento de diálogo. Bien, y completa este panel para esta Ciudad Inteligente el pastor Matías Sangüesa, el expresidente del Consejo Regional de Pastores Evangélicos, y a quien le damos también la cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, pastor. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias también a Ufromedio por este espacio que nos dan de poder dialogar en este programa Ciudad Inteligente. Bueno, la verdad es que lo decíamos al comienzo, en la introducción, una celebración que tiene simbolismos y que tiene ese misterio de la Navidad en el mundo occidental. Efraín, un poco hacer contexto, ¿cómo parte esto? ¿Qué nos dice la historia respecto de esta conmemoración? Yo creo que un punto importante de inicio es que el nacimiento de Jesús marca un antes y un después, ¿no? De hecho, en la revisión histórica lo vemos así, antes de Cristo y después de Cristo. Por tanto, esta fiesta nos recuerda especialmente al mundo cristiano de que Dios marca la historia con su nacimiento y que especialmente su nacimiento marca para quienes somos creyentes, para el mundo cristiano, un momento de quiebre. Un momento de quiebre que implica también el encuentro de un Dios que decide visitar a la humanidad y hacerse parte de ella. Ahora, hay que entender también, y quiero preguntarle al pastor Matías Sangüesa, aquí se generan una serie de simbolismos. Ya tenemos uno a nuestro lado acá, un árbol de Navidad, hay todo un tema de solidaridad, de amor y fraternidad. ¿Se pierde un poco el sentido que tenía esta festividad cuando nace? Bueno, sin duda que para nosotros el mayor símbolo dentro de los espacios es el pesebre, es donde refleja el acontecimiento más importante que lo relata el libro de San Lucas en el capítulo 2, del versículo 1 al 19, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin duda creo yo que hay que rescatar, hay que buscar la humildad y buscar también el gozo y esta fraternidad que nos entrega el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y como bien lo decía don Efraín, este encuentro, ¿cierto?, entre el Dios, el Creador, el Todopoderoso, que envía a su Hijo a la escena de esta tierra para poder reconciliarnos y vivir también como hermanos, vivir en esta paz permanente que solamente Él puede dar. Bueno, y no es casualidad que Jacqueline nos acompañe, queríamos una opinión de mujer y qué mejor aún si es que representa también al mundo mapuche, a nuestros hermanos. Y en eso, Jacqueline, para entrar en conversación, ¿cuál es el simbolismo que entrega la Navidad
para el mundo mapuche? Bueno, Miguel, como siempre hemos conversado, dentro de las visiones del mundo del cristianismo y dentro de las visiones del mundo mapuche, son visiones de mundo distintas que por sobre todo se tienen que respetar y que ninguna se debe imponer una sobre la otra, porque tenemos una cosmovisión, una vida, valores y principios, ¿cierto?, que nos diferencian en muchos aspectos, pero sí reconozco, ¿cierto?, que este momento en el mes de diciembre son muchas las familias que se reúnen en el hogar, comparten un momento agradable, porque de alguna forma el mundo mapuche se ha ido conociendo, ¿cierto?, esta festividad, y de alguna forma uno también se incorpora, ¿cierto?, a la celebración, ¿cierto?, del nacimiento del niño Jesús. Por supuesto, siempre guardando la espiritualidad, como mundo mapuche también la tenemos, que es propia nuestra. Bueno, ya vamos a conversar un poco, sí, lo que me va a contar de lo que significa el mundo espiritual del mundo mapuche. Y Efraín, ¿cómo podemos conciliar estas dos cosas, el cristianismo y la mirada que tiene el mundo mapuche, que Jacqueline nos explica que se asume, pero en verdad no era propio de ellos? Sí, la verdad es que el mensaje del nacimiento de Jesús implica un momento de encuentro, como yo bien lo decía anteriormente. Nosotros estamos convencidos, y también especialmente es lo que nosotros intentamos vivir también desde el diálogo académico de la universidad, el que la ciencia y la fe no son dos puntos distantes que no se logran intersectar nunca. Todo lo contrario, creemos de que hay un fecundo encuentro entre fe y cultura, y por tanto esta fiesta también nos habla de un encuentro donde Dios hace parte de nuestra cultura, ¿eh? Dios visita a la humanidad y se hace parte de ella a tal punto de, como lo decía el pastor, de nacer en un pesebre, o sea, nacer en un pueblo. Entonces yo creo que desde ahí parte un punto importante para decir de que la Navidad es la fiesta en que Dios hace parte y encuentra a la humanidad y sale a su encuentro. Usted hace referencia al pesebre, y en eso, Pastor Matías, ¿cómo en un momento difícil que vive el mundo, en donde la guerra es un elemento que está ahí presente, en donde estamos viviendo un cambio climático que también involucra una sensación de hambruna, que ya la han anticipado varios investigadores y científicos? ¿Cómo hacer que este pesebre que permite el nacimiento del Hijo de Dios hoy día se haga presente en el mundo y pueda de alguna manera entregar un mensaje de tranquilidad y de prosperidad a la humanidad, Pastor? Bueno, sin duda creo que uno de los puntos de la tradición o de los que se efectuaba, no sé si actualmente se ejecuta este hecho, cuando había situaciones bélicas, la gente paraba sus avanzadas por este tiempo de celebración, de recogimiento de la humanidad. Nosotros estamos pendientes de lo que ocurre en nuestra Araucanía, de esta situación muchas veces compleja, muy difícil, en todo ámbito. Nosotros esperamos y anhelamos profundamente y colaboramos para que las personas tengan un desarrollo integral en todas las áreas de su vida. Pero de la misma forma no estamos ajenas, como usted lo ha señalado, a las situaciones y a los conflictos internacionales. Es por eso que creemos que en este pesebre encontramos el sentido de la paz, el sentido de la tranquilidad, el sentido del progreso. ¿Y cómo hacerlo presente? Teniendo un principio que dijo el Maestro en la escena de esta tierra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros somos capaces de poder colaborar con el otro, somos capaces también de construir una mejor sociedad. Jacqueline, cuéntanos, es el momento de conocer también cómo la cultura mapuche logra también tener este encuentro espiritual, y que en definitiva marca también el acontecer de cómo avanza como cultura. Sí, mira, Miguel, hoy, 21 de diciembre, el mundo mapuche está involucrado con el solsticio, que es, cierto, el cambio o el inicio del verano, como se dice en Huincasunún, inicio del verano. Y eso también va ligado, ¿cierto?, con la espiritualidad, como te comentaba, del mundo mapuche, puesto que nosotros hablamos del camafalén, del equilibrio, de estar bien.
Y dentro del mundo cristiano, ¿cierto? Bueno, yo siempre los respeto, les tengo mucho cariño y siempre digo que lo importante es hacer las cosas bien, es estar haciendo las cosas con principios, con valores, porque la Biblia es clara en señalar que la fe sin obra es muerta. Y yo creo que, y de igual forma, en nosotros los mapuches también debe ser así. O sea, nosotros practicamos el feyentún, que la fe es creer en algo, ¿cierto? Porque nosotros los mapuches hablamos que todo tiene vida, el ñen. La tierra, los seres vivos, el agua, todo tiene vida, todo nos rodea y necesitamos, ¿cierto?, de lo que tenemos a nuestro alrededor para mantener este equilibrio. Y por lo tanto, por eso siempre digo, nuestra espiritualidad, como lo vivimos nosotros los mapuches, es distinta, ¿cierto?, al mundo del cristianismo, ¿cierto?, pero no por sí son visiones de mundo distintas, pero se complementan en esta creencia. Tenemos visiones distintas, me dice, pero que no pueden mantenerse en una situación de que no tengan encuentro. Efraín, y la consulta para usted, porque también estamos hablando de religiones, y aquí tenemos católicos evangélicos. En ese aspecto, para el catolicismo, la importancia que tiene el mundo indígena desde su mirada también, que ellos puedan tener. Sí, mira, sabes que en este momento se viene con mucho cariño al recuerdo la figura de quien fuera obispo de Temuco y gran canciller de nuestra universidad, Monseñor Héctor Vargas, que él escribió una carta hace ya algunos años atrás, hacia el 2018, una carta llamada el Cumemonguén, el buen vivir. Entonces, rescatar esa sabiduría del buen vivir nos habla de dos culturas que buscan algo trascendental, que ya lo decía el pastor Yacolén, de que todos buscamos vivir bien, todos buscamos el bien. En ese sentido, ¿cómo no pensar que dos culturas que están en un mismo territorio buscan el equilibrio, buscan vivir bien, buscan vivir en paz? Entonces creo que desde ese lugar no pudiéramos no tener puntos de encuentro. ¿O de desencuentros? O también valorar la diferencia. Claro. Sí, en eso, Yacolén, se puede mantener ahí. Claro, valorar la diferencia, por supuesto, y como decía, no imponer que la religiosidad o el mundo espiritual, ¿cierto?, es mejor o menor que el otro, sino que nosotros tratamos de tener un equilibrio dentro de todo este cosmos, de toda esta tierra, porque nosotros cuando hablamos del universo hablamos de un Walmapu. Ese es el universo, el Walmapu. Lo que está arriba, el Wenumapu, el Ragmapu, lo que está abajo, los minerales, el agua, todo lo queremos en un cosmos y que tiene vida, ¿cierto? Y que necesita protección. Y por eso diariamente practicamos de alguna forma la espiritualidad en el mundo mapuche y cada vez que nos levantamos hacemos yeyipún, hacemos oración, dando las gracias por un nuevo día. Tengo claro también que nuestros pastores también deben hacerlo, ¿cierto? Dando gracias por un nuevo día, por despertarnos, por tener la capacidad de poder ver, que es maravilloso, no todos tienen esa posibilidad, entonces eso es un milagro, ya solamente la forma de hablar, de ver, es un milagro, y yo siento que dentro de eso nos complementamos, ¿cierto?, en que de alguna forma creemos y tenemos fe. La fe nos mueve dentro del mundo mapuche y también dentro del mundo cristiano, y ahí hay una larga conversación respecto al feyentún. Pastor, ¿comparte el pensamiento de Yacolén? Sin duda, yo creo que en la diversidad que tiene la región de Araucanía, tomando en consideración las iglesias evangélicas desde el punto de vista por lo que he sido invitado, es imposible, ¿cierto?, no observar el desarrollo en las comunidades y en el sector rural. Nosotros como iglesia evangélica es un 34% en el sector rural. Por ende, hemos incorporado y estamos trabajando en aquello, la presencia de las iglesias en el siglo XIX, el trabajo en el ámbito de la educación, de la salud, pero incorporando también elementos necesarios desde la perspectiva cultural del pueblo mapuche, desde los instrumentos o la misma lengua, ¿cierto?, a estos servicios, o la traducción a la Biblia también, que hemos hecho aún más. El regalo que recibe en su oportunidad el ex Papa don Juan Pablo II de la traducción del Antiguo Testamento fue efectuado en esta región, en Metrenco, con actividad propia de la Iglesia Evangélica. Eso es un ejercicio que se hizo para poder también tener una cercanía mucho más profunda con nuestros hermanos mapuche. Y en ese sentido nosotros somos respetuosos, pero también quiero decir con claridad que es un proceso de aprendizaje.
también para nosotros, para poder tener esta compatibilidad, tener este acercamiento y este engranaje que en esta región nadie sobra y somos todos parte para salir adelante y tener un progreso permanente. Y volviendo al mensaje del pesebre, Efraín, ¿cómo hoy día lo rescatamos? ¿Cómo hoy día lo traemos a la realidad para que en definitiva también pueda aportar a este momento complicado que se vive en el mundo? Mira, tú tocabas un punto recientemente que tenía que ver con el tema de las hambrunas, ¿no? Y la palabra Belén, traducida al español, tiene un sentido bien bonito, que es casa del pan. Y si nosotros pensáramos ese sentido y que en Belén encontramos el pesebre, pensamos en que desde el pesebre encontramos a un Dios que se quiere hacer alimento de vida para la humanidad. Es decir, un Dios que es muy consciente de nuestra realidad, se hace parte de ella para alimentarnos con un mensaje de paz, con un mensaje de justicia, con un mensaje de verdad. Y por tanto, como lo mencionaba el pastor, ¿no? Desde este mensaje que nos habla de este mandamiento del amor fraterno, de ámense los unos a otros, como yo mismo los he amado, como menciona Jesús en el Evangelio, encontramos de que el pesebre viene a hacer este recuerdo de un Dios que se hace parte y se encarna en una realidad muy humana, muy carente por lo demás, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que vamos rescatando un mensaje muy bonito y también muy sincero, ¿no? De que Dios se hace alimento naciendo de una realidad pobre, carente, pero desde ahí rescata el hecho de que la opción de Dios es la opción por los pobres, por los más débiles, por los desfavorecidos. ¿Es ahí, pastor, donde hay que apuntar en estos días a ese mensaje en definitiva? Sin duda, nosotros tenemos una triste realidad que nos acompaña hasta el día de hoy, que es la región más pobre, con las 7 comunas más pobres del país, con una situación de inversión económica, un 80% estatal, un 20% privada. No son cifras que nos favorecen mucho, pero a la vez también tenemos una oportunidad de tener una hermandad, de poder fortalecernos y de poder salir adelante. Nuestro Señor Jesucristo, desde la cosmovisión cristiana, nos ha dicho que es que amar al prójimo, pero también he escuchado las intervenciones relacionadas con colaborar con cosas concretas, no tan solo del discurso, sino con hechos concretos. El libro de Santiago señala que si uno tiene un abrigo y alguien lo necesita, tiene que compartirlo con el hermano. Así que, en cierto modo, para nosotros no hay margen para no hacerlo. Tenemos que vivir una cultura fraternal, tenemos que colaborar con el que nos necesita. Así que esta es una buena fecha para practicar la misericordia con aquellos que lo necesitan. Y siempre. Sí. Y Jacqueline, en el mundo mapuche, la cultura mapuche y desde la espiritualidad, hay también este sentido de solidaridad que se recuerda junto al pesebre de Jesús y por estos días. Mira, nosotros en el mes de diciembre siempre usamos un concepto que es Genesuam. Genesuam es reflexionar. Cómo nosotros reflexionamos en esta época, porque en muchas comunidades, algunas comunidades celebran cada 2 años su Guiñatún, otras comunidades cada 4 años su Guiñatún. Y Guiñatún significa, ¿cierto?, pedir, significa recibir, significa reciprocidad, significa un momento de encuentro, porque necesitamos, ¿cierto?, esta conexión de la siembra, de las cosechas. Siempre estamos en oración, en reflexión, en Genesuam, pidiendo, ¿cierto?, para que nuestros campos den buenas producciones, todas las personas les vaya bien de alguna forma. Si nos va bien en la sociedad civil en general, nos va a ir bien a todos. Ya no hay distinción si tú eres mapuche o no eres mapuche. Acá somos un todo. De alguna forma, como te digo, reflexionamos, hacemos este Genesuam. Cada diciembre hacemos Guillatún. Y compartimos, ¿cierto?, esta celebridad dentro del mundo occidental, que es el nacimiento de Jesús. Porque el mapuche quimche, el mapuche sabio, de alguna forma respeta, ¿cierto?, la visión de nuestros hermanos del mundo occidental, como también nosotros siempre pedimos el respeto hacia nuestra visión espiritual. Efraín, se nos ha ido dilatando, se nos ha ido transformando lo que son las Navidades. Estamos, y no estoy descubriendo nada, más preocupados del regalo, estamos más preocupados de cómo hacer parecer mejor a alguien que queremos, en vez de preocuparnos por las personas que no están en nuestro entorno, personas que están sufriendo y que necesitan nuestra ayuda. La verdad es que quizás muchas veces
el pesebre nos trae al presente el recuerdo de lo esencial, de que Dios se manifiesta en el nacimiento de este niño desprovisto, como lo decía hace un momento, de este niño indefenso, nos muestra un amor indefenso que viene a saciar la necesidad. Entonces, de eso, hoy día, ¿cómo no pensar en que este Dios que necesitó del abrigo, este Dios que necesitó de cuidado, es también hoy día una llamada a pensar de que el mensaje de la Navidad es hacer silencio del bullicio que a veces nos envuelve en consumismo para arrojarnos al silencio generoso de atender al otro, de recordar de que mientras yo hoy día estoy comiendo una rica cena con mi familia, también hay familias que lo están pasando mal por la falta de trabajo, por problemas propios de los conflictos sociales. Entonces, yo creo que el pesebre hoy día es este mensaje casi que viene a ser revolucionario, ¿no? De que lo indefenso hoy día nos marca la riqueza de un Dios que quiere llamarnos al encuentro, un Dios que nos quiere llamar a hacernos corresponsables también de la vida del otro. Y ahí, como la religión, en este caso la religión evangélica, puede llegar con ese mensaje potente para poder preservar las palabras del Hijo de Dios hecho hombre. Sin duda, yo creo que la Iglesia evangélica, su punto de partida siempre va a ser la Escritura. Entendemos que la Biblia es la norma de fe y conducta para los que abrazamos la fe en Cristo. Entonces vemos en Isaías 56 esta promesa del nacimiento. Lucas capítulo 2 vemos el nacimiento de Jesús. Pero también vemos que en el capítulo 28, cuando Él ya trasciende, cuando Él se desarrolla en la escena de esta tierra y asciende a los cielos, dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, cuando Él va ascendiendo a los cielos. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro Señor Jesucristo, a quien celebramos en esta Navidad, nos promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida en la escena de esta tierra. Y demostró misericordia, compasión, dijo que nos teníamos que amar unos con otros, pero también nos dio claro ejemplo que Él está preocupado de todas nuestras necesidades. Tal vez algunos recordarán cuando Él hace el milagro ahí en la barca, cuando hace la multiplicación y la pesca milagrosa. Y en ese sentido, cuando hace la multiplicación del pan y de los peces. Entonces, en una región tan golpeada, podemos también tener esta seguridad y esta esperanza que las cosas pueden ser diferentes cuando nuestra fe está orientada, en este caso, desde nuestra cosmovisión también y respetando las cosmovisiones presentes, entendiendo que hay un milagro, que hay un ser superior, que para nosotros es Dios, y celebramos esta Navidad en Cristo, que Él puede también acceder y hacerse cargo de lo que nosotros vivimos como sociedad en este tiempo. Bueno, me imagino, Jacqueline, que precisamente, al igual que el resto de las familias en nuestra región, el país y el mundo, esta fecha es de reunirse, es de conversar, de tener ese encuentro más estrecho con la familia, particularmente cuando el mundo mapuche, y es una realidad, desde muy temprano se sale del núcleo familiar, se va a trabajar por situaciones de trabajo o estudio a otras regiones e incluso a otros países. Claro, efectivamente, los que tratamos de ser kimche, ser personas sabias, tratamos de hacer el Genesuam, de reflexionar, ¿cierto?, de reunirnos, de conversar y de analizar también lo que está pasando en nuestra región, que es muy doloroso. Si lo involucramos en el mundo de la Navidad, ¿cierto?, como decía el pastor acá, más que regalos, esto es un espacio donde podamos encontrarnos unos con otros, donde podamos ser solidarios con el más débil. La Biblia habla muy claro de eso, cómo ayudo al otro. Entonces, de alguna forma, hay ciertos valores y ciertos principios que nos llevan a nosotros a reflexionar y de alguna forma vivir este mundo, ¿cierto?, de visiones distintas. Como decía el pastor, ellos creen en un ser superior, Dios, ¿cierto? Pero nosotros los mapuches, cuando hablamos, no tenemos una palabra clara como decir de Dios, pero sí creemos en estos seres que son, no decimos que son superiores, sino que son seres que están a nuestro alrededor y que están en equilibrio con nosotros. Yo creo que quizás ahí un poco es la diferencia entre el mundo del cristianismo, ¿cierto?, con el mundo mapuche. De alguna forma, si yo veo un árbol, lo miro como un igual, como un equilibrio.
porque me siento parte de mapuche, soy parte de... el mundo cristiano habla de este ser superior, ¿cierto? Ya estamos como jerarquizando, ¿cierto? De que existe un superior. Nosotros hablamos de un equilibrio, de un todo, y que nosotros nos debemos unos con otros. La tierra necesita de mí, yo también necesito de la tierra, yo necesito del agua, el agua también necesita de mí. Es como una red, ¿cierto?, que nos hace unirnos, y por eso que siempre hablan que el mapuche está tan conectado con la tierra, porque tratamos de practicar ese equilibrio, ese feyentún. Bueno, sin duda que estamos viviendo una cultura, estamos viviendo un momento muy distinto a lo que hace 10 o 15 años o 20 años cualquier niño o cualquier joven enfrentaba. Estamos viviendo una etapa de la tecnología que nos va consumiendo en todo, y lo que me hace pensar cuál es el futuro de este tipo de conmemoraciones. Cómo incorporamos también el nacimiento de Dios a esta tecnología, a esta cultura del saber hoy día, que es distinta, y ustedes deben reconocerlo, que están a cargo de iglesias. Hay algo que ha cambiado en nuestras familias, en nuestra forma de mirar. La verdad es que creo que, y especialmente recordando la realidad que nos dejó la pandemia, en que muchos de nosotros nos tuvimos que ir a la casa a vivir nuestro trabajo, a vivir incluso nuestra fe en la iglesia doméstica, yo más bien no lo vería desde un punto de vista como enemigo. Todo lo contrario, lo vería como una tremenda oportunidad. Hoy día creo que las redes sociales, y es un gran aprendizaje que nos dejaron estas nuevas culturas de encuentro con las redes sociales, nos permitieron acercar la vivencia de la fe a donde muchos lugares no frecuentaban aquello. Por ejemplo, ¿cuántas familias vivieron la celebración de la misa en sus hogares siguiéndola a través de una pantalla, ¿no?, de un computador, a través de Facebook, una transmisión de Instagram, de YouTube? Entonces, creo que hoy día pensar esta realidad de la cultura muy conectada a través de las redes sociales, muy vinculada a esto del mensaje instantáneo, nos habla de que es ahí donde tiene que llegar el nuevo mensaje de la evangelización. Es ahí donde tenemos que llegar con el nuevo mensaje de la Navidad. Hoy día yo creo que todos los que tenemos 1, 2 o 3 redes sociales encontramos de repente un bonito mensaje, un video, un testimonio, y yo creo que es hoy día replantearse los nuevos lugares donde llegamos con el mensaje, el anuncio del Evangelio. Así mismo lo vivieron las primeras comunidades, ¿no? Tuvieron que ocupar los medios a disposición en su momento para poder anunciar. Bueno, hoy día yo creo que la Navidad y también todo el anuncio cristiano se va hoy día replanteando en torno a esta cultura. Son, podríamos decirlo en el lenguaje de las primeras comunidades, como los nuevos aerópagos, ¿ah? Claro. Tengo una consulta. Sí, adelante, Jacqueline. Tengo una consulta, por ejemplo, ¿qué pasa, mi duda, qué pasa cuando dentro de la tecnología en el mundo cristiano? Porque la Biblia habla de que en esta tierra no hay una lucha entre carnes, hay una lucha espiritual entre espíritus, demonios, ¿cierto? Entonces, cuando estamos con la era de que el celular, y tú puedes descargar la Biblia aquí en el celular, pero si tú tienes una lucha espiritual, ¿cómo hacemos entender a los jóvenes de que la Biblia es un texto sagrado, ¿cierto? Pero que una cosa es tenerlo materialmente, la Biblia, y que esto es otra cosa, pero que no es tan importante como la Biblia? ¿Cómo el mundo cristiano de alguna forma se involucra para que los jóvenes comprendan de que la Biblia, ¿cierto?, que habla de la palabra de Dios y que hace su mención, que es la armadura contra ciertos estos espíritus, estos demonios que existen en este universo, es más importante que esto? Porque lamentablemente la tecnología sí ayuda, te acerca, ¿cierto?, al mundo cristiano, pero de alguna forma la Biblia es como lo sagrado que uno debiera estar portando siempre. ¿Cómo llegan ustedes a los jóvenes para atraerlos, para...? Sí, es una tremenda... yo diría que es una oportunidad, ¿no?, de que hoy día convive las tradiciones. Y en eso no desconocemos de que, claro, así como hoy día en el hogar es importante tener la conexión a Internet, tener un computador, tener una televisión, porque son medios que nos van conectando con el mundo actual, no podemos desconocer el valor incalculable que tiene, por ejemplo, tener el texto de la Sagrada Escritura en la casa. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos encontrado ya desde muy pequeños con que estaba el texto ahí. Yo la verdad es que no me atrevería a verlo desde un punto de vista enemigo, sino
cómo llegar a través de las redes sociales o a través de este nuevo lenguaje de la cultura muy conectada a empoderar el mensaje del Evangelio y decir de que desde aquí, más lo que nos transmite la familia, más la participación y la vivencia del mensaje en las comunidades cristianas, podemos comprender de que nos vamos enriqueciendo de estos lugares de encuentro. Sin duda, o sea, yo creo que el texto material nunca le va a ganar al texto digital, ¿no?, que podemos tener descargado. Pero sí, yo creo que hoy día hay que adaptarse sin perder la esencia de la tradición. Pastor. Bueno, yo creo que el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4 mencionó, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En ese sentido, yo creo que para nosotros hay que contextualizar en dónde se está desarrollando ministerialmente esta labor evangelizadora. Para nosotros, para la Iglesia Evangélica, fue un tremendo desafío la virtualidad. Pero gracias al Señor pudimos enfrentar dicha situación y las comunidades de fe pudieron ser asistidas espiritualmente. Me tocó participar hasta de ceremonias de bendición matrimonial. El día sábado recién acabo de hacer, o estos días atrás acabo de hacer, un matrimonio y le hago entrega también de una Biblia como familia. Sin duda que es un símbolo, que es una forma de poder decir, acercar esta forma de vida, de vivir la cristiandad. Pero para nosotros es interesante las redes, es interesante el tema digital. Creemos que es una forma de alcanzar a las nuevas generaciones. Y un ejemplo claro, el maestro cuando antes que se efectuara el milagro de la pesca milagrosa, él pide a Pedro apartar la barca un poco más adentro del mar, del lago. Eso generó que la expectativa y la forma de predicar Jesucristo tuvo un mayor alcance. Ya tenemos un elemento que él incorporó en su discurso en la escena de esta tierra. Tiene una plataforma distinta. Nosotros, llevándolo al tiempo de hoy, a la contextualización de lo que estamos viendo hoy en día, nosotros como iglesia necesitamos de las redes sociales, necesitamos de las tecnologías. No estamos observando como un factor distractor, como un factor negativo. Necesitamos de las redes porque es la forma de poder alcanzar mucho más allá con la palabra de Dios a las nuevas generaciones. Me parece interesante dónde nos lleva Jacolén con esta consulta, porque en definitiva tú eres una persona joven, representas también otra forma de sentir cómo avanza esta humanidad. La presencia del mundo indígena en las iglesias, que es uno de los esfuerzos que se hizo a comienzo de todo esto para que la gente pudiera conocer el mensaje. ¿Cómo lo adviertes tú? ¿Está en la misma línea o hay un apartado, como tú dices, a través de las redes sociales? Bueno, dentro del mundo mapuche hay muchas personas involucradas, ¿cierto?, en el mundo evangélico, como también en el mundo católico. Totalmente respetables las visiones de ellos, porque cada persona, ¿cierto?, toma una decisión personal en lo que uno cree, ¿cierto? Entonces, de alguna forma uno respeta todas las visiones de nuestros lamien, quienes comparten el mundo evangélico, el mundo católico. ¿Y por qué yo hacía esta mención como del tema del celular o de esta tecnología, ¿cierto? Que sí, nos ayuda mucho, es valiosa, pero yo me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos guillatún, tratamos de alguna forma de que los celulares queden fuera de este espacio de oración. ¿Por qué? Porque cuando estamos orando tratamos de conectarnos con lo que estamos haciendo, con nuestro alrededor, y muchas veces la tecnología sí sirve, pero también es una distracción, y cuando queremos hacer las cosas bien es importante como dejar un poco de lado la tecnología que nos ha consumido totalmente y que nos ha llevado a quizás no reflexionar tanto de lo que pasa en sociedad, de lo que pasa con nuestros jóvenes. Hoy vemos la delincuencia está desatada, jóvenes de 14, 12 años están involucrados en el narcotráfico, no hay conciencia de los valores, no hay respeto a la familia, no hay respeto ni al padre ni a la madre. O sea, soy joven, pero dentro de mis valores era que el núcleo familiar, el padre, la madre se respetan, se cuidan,
Y hoy veo que nuestra juventud lamentablemente ha perdido ese norte. Estamos totalmente desatados y por eso que a veces digo que muchas veces la tecnología nos ayuda, pero es una distracción importante que nos ha llevado a que estemos hoy en desconexión. Por eso, más que nada, hacía mi comentario, Miguel. Sí. Tema interesante que se plantea. Está pendiente el mensaje de Cristo, no solo en su nacimiento, sino en su presencia en la tierra. Él estuvo apuntando a estos temas, cómo rescatar la familia. ¿Está pendiente aún para las iglesias, para las religiones esto? La verdad es que yo siento que es un tema que se vuelve tarea, tarea siempre presente. Yo creo que, como bien lo decía el pastor, no implica una amenaza, sino implica hoy día replantearse cómo llegar hoy día a los nuevos lugares donde requerimos hoy día llegar con el mensaje de la fe, el mensaje de Jesucristo que hoy día se hace presente, especialmente en la cultura actual a través de los medios. La verdad es que yo creo que hoy día pensar el cómo vamos llegando a la familia y cómo vamos llegando a los jóvenes, que es una realidad, yo creo que un tremendo desafío que enfrentamos desde el punto de vista del mensaje del cristianismo, ¿no? Implica hoy día de que los jóvenes están sedientos de acompañamiento, sedientos de escucha, sedientos de momentos donde podamos encontrarnos con ellos en su propio lenguaje. Entonces yo creo que implica hoy día una tarea de discernir esta realidad de los signos de los tiempos a la luz de lo que somos, ¿no? A la luz de cómo el mensaje de Jesucristo sigue presente hoy día, pero la verdad es que sigue presente hablando a la cultura en nuestro tiempo, así mismo como tuvo la tarea de hablar a la cultura en su momento. No estamos hablando de la Palestina del siglo I, como hoy día sigue hablando a esta realidad de las familias de ahora, a la realidad de la familia donde los padres trabajan muchas horas fuera del hogar, los niños llegan, se encuentran al momento de la comida con las familias. Entonces, creo que desde ahí surge una tarea de discernir hoy día cómo llegamos con este mensaje de manera creativa, innovadora, y que la verdad es que yo lo veo como una oportunidad, un tremendo desafío. Pastor, ¿cómo recuerdan esta noche de Navidad ustedes? ¿Cuáles los simbolismos que tienen presentes para de alguna manera ir transmitiendo lo que es el símbolo navideño para el mundo evangélico? Sin duda. Yo deseo solamente acotar algo. Por favor. Hace mucho tiempo las radios generaban un espacio muy cercano a lo que era acercar también la palabra del Señor a las comunidades y a todos lados. Recuerdo haber estado en Galvarino, donde una persona, nosotros creemos en los milagros, creemos que Dios interviene sobrenaturalmente, y recuerdo una persona que estaba en Galvarino, en el sector rural, que escuchando la radio confió en fe y el Señor lo sanó. Alguien podría observar ese milagro, podría decir, bueno, ¿cómo se hace a través de una radio? Pero escuchó en fe, creyendo, sabiendo que Dios podría actuar en misericordia con él. Así también, yo creo que en esta pandemia para mí fue un aprendizaje. Habían cadenas de oración a través de grupos de WhatsApp. Algo impensado, algo que alguien decía, pero ¿cómo? Tenemos que ir al templo a hacer la oración. Pero habían cadenas de oración y eso me llamó mucho la atención. Fue un tiempo de mucho aprendizaje y también entender que nosotros creemos y sabemos que las redes nos sirven, pero tampoco somos partidarios que las personas que asisten a este servicio, sea virtual o presencial, esté escuchando el servicio y viendo su Facebook y otras redes sociales que no vienen al caso. Yo creo que hay que distinguir. Nosotros creemos que las redes son necesarias, pero bien encaminadas, bien direccionadas, bajo un propósito claro y muy acotado. En ese sentido, para responder también su consulta, nosotros lo que hacemos es unirnos en familia, juntarnos en familia y también convidar a personas, vecinos, a amigos, hasta personas que no tenemos una mayor relación. Invitarlos también a la mesa, a compartir. Eso es lo que hacemos nosotros también como familia y es lo que nosotros inculcamos también a nuestras congregaciones. Extender la mano, ser misericordioso con lo que necesita y con una muestra de amor, de fraternidad, de cariño. Oración, incorporamos elementos de oración, agradecer a Dios por lo que Él ha hecho, agradecer a Dios por lo que Él va a hacer y agradecer a Dios por lo que viene, en todo. Ser personas agradecidas y convidar de lo que tenemos, actuar en misericordia con aquel que lo necesita. Y recordar para nosotros a nuestro Señor Jesucristo, que es el dador,
de la vida y aquel que nos proporciona la estabilidad para continuar en la escena de esta tierra. Efraín, ustedes se centran en este simbolismo de la misa del gallo, particularmente en estas horas, ¿verdad? Sí, la verdad es que en la tradición católica tiene una riqueza litúrgica que es lo propio, lo celebrativo, la vivencia celebrativa de la fe. Y por tanto, claro, se celebran tradicionalmente, se proponen 4 misas o 4 momentos de encuentro de la comunidad, donde, claro, está la tradicional misa del gallo, que es la misa de la medianoche. ¿Y por qué la medianoche? No porque, bueno, según la tradición, según el mensaje del Evangelio, es la hora del nacimiento del Hijo de Dios en la tierra. Y por tanto ahí celebramos, o se empiezan a celebrar ya las misas en las comunidades católicas desde las 6 de la tarde en adelante, las primeras vísperas, y luego hasta el otro día celebrar la misa ya de la Natividad del Señor, y por lo tanto son momentos de mucha alegría. De hecho, lo dice, por ejemplo, la riqueza de los cantos, ¿no? La tradición de los villancicos. Hoy día que bonito es escuchar villancicos por distintos lados, quizás villancicos tradicionales que quizás vienen sonando en nuestro oído y quizás los vamos tarareando. Entonces, esa riqueza de la fe celebrada, ¿no? De la liturgia que se celebra en las misas, en los mismos cultos de las iglesias evangélicas, o las riquezas de las celebraciones, de los ritos de la familia, vivimos este momento de encuentro, ¿no? Por lo menos en la tradición católica se leen textos donde se anuncia el nacimiento del Hijo de Dios, ¿no? El relato de cómo nace Jesús, cómo fue envuelto en pañales, la visita de los pastores, que fueron los primeros que llegaron al pesebre. Entonces, toda esta riqueza nos va hablando de que es un tiempo de fiesta, un tiempo de celebración, y no cualquier celebración. O sea, celebramos un hecho trascendental para el mundo cristiano, de que Dios hace parte de nuestra realidad asumiéndola entera. Bueno, y me imagino, Yacolén, que las comunidades mapuches, cada una en su realidad, es un momento de reunión, la Navidad, un punto de encuentro. Un punto de encuentro personal, exactamente. Más que nada, tú sabes, dentro del mundo mapuche nos hemos podido adoptar, ¿cierto?, al mundo occidental. Así como aprendimos a hablar Huincasungun, ¿cierto? De alguna forma nosotros nos adaptamos, ¿cierto?, a las realidades, a las ceremonias que ustedes también hacen. Y cada hogar es personal, porque igual sabemos que a los niños les gusta compartir regalos con los primos, cena. Y es un momento agradable que también uno de alguna forma trata de hacer una pequeña cena familiar, ¿cierto? Comparte. Pero como te hablaba del Genesuam, del reflexionar, quizás no tan específicamente del nacimiento de Jesús, pero sí de lo que está pasando actualmente y de cómo nuestros niños, nuestros jóvenes tienen un rol importante que cumplir. Y es nuestra responsabilidad de alguna forma guiarlos. Así es. Sí. Pastor, la realidad que decíamos al comienzo de este programa, y vaya esto ya como resumen, y con un mundo convulsionado, con los problemas que todos conocemos, no era muy distinto a lo que recibió a Cristo. Era un momento bastante difícil. Recordemos que incluso hay serios problemas para que pueda encontrar un lugar. Imagínense, o sea, hoy día tenemos problemas, decimos, el tema de la salud, que no hay... Cristo no tenía dónde nacer sanitariamente. Obviamente vemos el contexto histórico, pero para hacer una exageración. Pero el mundo poco cambia a pesar del mensaje. Esa es la sensación que podría decir yo. ¿Qué dice usted? Bueno, sin duda que la realidad en donde nació nuestro Señor Jesucristo, como usted lo ha señalado, no eran las mejores condiciones. No había espacio en el mesón, dice el relato bíblico, en cualquiera de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No había espacio en el mesón. Pero también nuestro Señor Jesucristo vive el desplazamiento obligado, ¿cierto? Esta cosa de ser inmigrante, una realidad tan latente hoy en día con los flujos migratorios en nuestro continente. También vemos a nuestro Señor Jesucristo que atiende una necesidad. Observa a uno cómo Él dice que no tiene dónde recostar su cabeza. Eso quiere decir que no tenía un lugar físico donde Él vivía. Para aquellos que no tienen vivienda, ahí también vemos a Cristo, que Él vive esa situación. Sabemos que es el Hijo de Dios, que tiene una asistencia permanente del Creador, pero Él también vive realidades que la humanidad también está viviendo y vivirá, ¿cierto? ¿Por qué no decirlo? Pero también Jesús dijo que a los pobres siempre los tendremos, pero también es responsabilidad nuestra de asistir al necesitado.
Porque Él lo dijo, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo vive todo lo que vive la humanidad. Es por eso que nosotros creemos que tenemos esta responsabilidad de aquellos que abrazamos la fe en Él, de poder construir una mejor sociedad con los principios y los valores establecidos en la palabra. Efraín, el mensaje establecido, evidentemente, para la humanidad, que viene precisamente de la palabra del Hijo de Dios, nos ha hablado siempre de buscar, ¿cierto?, ser mejores cada día y con quienes podamos compartir. El desafío de la Iglesia, particularmente la Iglesia católica, que en este tiempo ha tenido serios inconvenientes que obviamente son personas, y eso lo tenemos claro, pero que involucran inmediatamente a la institución. ¿Cómo se puede eso ir superando para que, en definitiva, podamos tener lo que como rol a ustedes le corresponda? Sí, la verdad es que... para poder responderlo me tomo en las mismas palabras, ¿no?, del Evangelio, ¿no? Cuando Jesús lava los pies a sus discípulos y dice, bueno, yo que soy el Señor y Maestro, hago esto con ustedes, ustedes hagan lo mismo. Creo que este tiempo que estamos viviendo como iglesia, luego de tantas situaciones de abuso, ¿no?, de distinta naturaleza que se han vivido, han implicado para la iglesia un tiempo de discernimiento, un tiempo de renovación. Ya el Papa Francisco, con una carta que envía a la iglesia que peregrina en Chile el año 2018, donde les hace ver, o nos hace ver a los católicos la situación que estamos viviendo, nos llama un discernimiento, de replantearnos. Y por eso actualmente como iglesia estamos viviendo una llamada que nos vuelve a hacer el Papa Francisco, con el sínodo de la sinodalidad, nos dice, bueno, somos iglesia que necesitamos caminar en sínodo. Y sínodo significa caminar junto a otros. Yo creo que ahí está la clave para la renovación de la iglesia. Hoy día comprendernos como una comunidad de hermanos, muy humana, muy necesitada de la ayuda de Dios, pero que en esa necesidad de la ayuda de Dios se siente también asistida por la convicción de que Dios va a estar para siempre con nosotros. Y por lo tanto, yo creo que hoy día la llamada es a vivir este tiempo de renovación con harta esperanza, con esta llamada, lo reitero, del sínodo, de caminar juntos. Ya lo decíamos en la pandemia, fue la llamada que hizo el Papa Francisco en una reflexión muy bonita en el Vaticano, con la plaza de San Pedro prácticamente vacía, ¿no? Decía, nadie se salva solo. Bueno, yo creo que hoy día ahí está la clave, ¿no? De que como iglesia, para poder vivir y revitalizar el mensaje que Jesucristo propone, ¿no?, este mensaje de amor fraternal, nadie se puede salvar solo. Necesitamos la ayuda de Dios, pero también necesitamos comprender de que estamos junto al otro, estamos junto al hermano para poder llevar adelante esta tarea. Muy bien. Hemos llegado al término de este encuentro de conversación buscando el simbolismo de la Navidad. Yacolén, gracias por acompañarnos y entregarnos esa experiencia tan interesante e importante desde el mundo mapuche. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Muy contenta y un saludo a todas las familias en estas fiestas, a practicar el quiénes son, a reflexionar. Son instancias bonitas, ¿cierto?, que nos llaman a repensar dónde estamos pisando y, por supuesto, compartir con los demás, que es lo importante de la vida. Efraín Sáez, director general de la Pastoral de la Universidad Católica de Temuco, gracias por estar con nosotros también acompañándonos. Yo les agradezco este espacio, especialmente en este tiempo de Navidad, en que recordamos especialmente que Dios ama a tal punto a nuestra realidad humana, que la ama incluso en su miseria, naciendo como uno de los nuestros, naciendo en una situación de carencia, de pobreza, pero desde ahí Dios, desde esa debilidad, nos escoge para invitarnos a comprender de que somos eso, y desde aquello Dios también se va preocupando de nosotros. Así es que especialmente desde la Universidad Católica de Temuco les envío un gran saludo y especialmente deseo que sea un muy bonito tiempo de celebración en familia en esta Natividad del Señor. Pastor Matías Sangüesa, presidente del Consejo Regional de Pastores, gracias por estar una vez más con nosotros. Muchas gracias. En nombre del Consejo Regional de Pastores Araucanía, agradecemos la invitación a UFROMedio y a su persona, don Miguel Ángel. Y sin duda que deseamos profundamente que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros y que la bendición de Él sea sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestras comunidades. Que tengan cada uno de ustedes una hermosa y un tiempo de Navidad, ¿cierto?, que están teniendo, y a la vez también un bendecido año 2023. Un gran abrazo.
Bueno, y a ustedes, gracias por estar en nuestra sintonía. Estamos precisamente analizando temas en Ciudad Inteligente que están vinculados con lo que vivimos. Esta historia de la Navidad, del nacimiento del Hijo de Dios, y que nos trae un mensaje que, claro, para algunos aún está pendiente de materializarse, pero bueno, lo importante era tener esta conversación y este análisis. Gracias por estar junto a nuestras pantallas y siga siempre en UNFROvisión en esta Navidad 2022.